tormentas. Bueno, allí está Cristian Urbina, enviado de DNews en el lugar. Hola Darío, ¿cómo te va? Un saludo de acá, de Viña del Mar. Efectivamente, tú lo resumiste perfectamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas y básicamente esta semana, donde se acrecentó, se agrandó el problema que acá teníamos porque se creó o se abrió una nueva grieta en el terreno, un segundo socavón. Pero mira, para profundizar, para conversar sobre lo que está pasando en este lugar, tenemos al abogado Gabriel Muñoz. Él es de la corporación Duna Viva, una corporación, te cuento Darío, que ha trabajado incesantemente para evitar la construcción de los edificios en esta zona. Recordemos que esta es una duna, estamos sobre una gran duna y una duna de características muy especiales. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente soy abogado del movimiento Duna Viva, que está formado por la Fundación Yarur Bascuñán y por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Y efectivamente llevamos años, no menos de 10 años, en la defensa y protección del campo dunar de Concón, y lo peor de todo es que dijimos en distintas oportunidades, y particularmente el año 2019, en dos fallos de la Corte Suprema que fueron un día muy especial. El fallo de la Corte Suprema fue el 5 de junio, que es el Día de la Tierra. Entonces hay una cuestión muy simbólica. Hay dos fallos de la Corte Suprema, uno por el lado de acá y otro por el lado de Concón, del campo dunar, que ordena tener estudio de impacto ambiental en toda construcción sobre el santuario dunar y alrededor, una zona que se llama amortiguación, y que establece el Decreto Supremo 45, y que, por cierto, estamos en un lugar, y este socavón lo advertimos, porque de hecho la Corte Suprema dice va a haber un colapso en el campo dunar, una afectación de tal gravedad, a propósito de una lluvia incesante, caso 1, o de un terremoto grado 7 u 8. Particularmente, tú sabes que en Valparaíso estamos en una especie de ventana sin terremotos desde el año 1730. Siempre se espera un gran terremoto en Valparaíso. Por lo tanto, esas dos condiciones que dicen en relación con el cambio climático, aumento de lluvia, etcétera, etcétera, y también la fragilidad del campo dunar de Concón, la advertimos, la dijimos, y entre paréntesis fuimos los únicos, pero los únicos, el único movimiento que ha iniciado, que tiene acciones, escritos, etcétera, etcétera, y además ingenieros, geólogos, que han dado cuenta de lo que advertimos en esa oportunidad. Abogado, ¿de quién son las responsabilidades de que se haya construido? Hemos visto algunas cifras, por ejemplo, tengo entendido que hay 38 edificios construidos sobre esta zona dunar. ¿De quién es la responsabilidad de este crecimiento demográfico, podríamos decirlo de alguna manera, sobre esta zona? A ver, efectivamente esos 38 edificios, hay una alusión indirecta. Fuimos nosotros los que construimos esos edificios. Cada uno de esos está enumerado en distintos niveles de construcción, de permiso de edificación, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención que no se haya respetado la ley y la institucionalidad ambiental. Entonces uno creería, o tiendo a creer, que hay una serie de factores que han hecho que son una corresponsabilidad en este ecocidio o desastre ambiental. En primer lugar, la institucionalidad ambiental. Yo hasta ahora no he visto en ningún canal de televisión ni en ninguna parte ni que las ministras de Medio Ambiente, ni el Servicio de Evaluación Ambiental, ni la Superintendencia de Medio Ambiente haya sancionado a ninguna de las inmobiliarias, porque ninguna tiene estudio de impacto ambiental. Ninguno de los 3 edificios que están colapsados tiene estudio de impacto ambiental. Ni Kandinsky, ni Mirador, ni Santorini. Es más, la obra que usted ve arriba, nosotros la paralizamos el año 2019, que fue uno de los fallos que yo te decía, y que decía precisamente que ahora para pedir un permiso de construcción se requiere un estudio de impacto ambiental previo, eso no se paraliza, y por eso está paralizado. Eso nos llama la atención porque efectivamente uno podría decir, ¿quién autorizó todos estos permisos? El director de Obras Municipales de Viña del Mar, que tiene 40 años en el cargo, que fue designado en la dictadura sin concurso ni sorteo, la dictadura cívico-militar, el año 81, y que tiene esos 40 años en el cargo y que ha pasado por distintas municipalidades. Segundo, que a propósito de todo este descalabro y la advertencia que hace la Corte Suprema, y nosotros como Movimiento Duna Viva desde el año 2019 a la fecha, la actual alcaldesa Ripamonti, teniendo todas las herramientas jurídicas, ambientales, administrativas, para iniciar acciones, no lo hizo. Eso es como un primer responsable, porque autorizó, recibió y nunca pidió estudio de impacto ambiental el director de Obras Municipal. También la autoridad ambiental. Ahora también hay una gran responsabilidad de la depredación inmobiliaria indiscriminada. Entonces, aquello dice relación con quien construyó esta calle, que no fue el MOP. Quien urbanizó y construyó esta calle se llama Inmobiliaria Reconsa, que es dueña del campo dunar de Concón, que podríamos hablar toda la tarde de cómo adquirió de manera espuria el dominio de 600 hectáreas de campo dunar en el año 79.
Pero sin embargo de eso hay una directa responsabilidad de quien construye, urbaniza para lotear y construir estos edificios. Lo que hace el MOP, que a mi juicio de manera muy desafortunada, y habla de un desconocimiento muy grande de la Ministra de Obras Públicas, que se autoacusa de que ella es la gran responsable, pero la verdad lo único que hizo el MOP fue recibir un colector de agua lluvia de una obra mayor. Segundo, la inmobiliaria que construyó, que a sabiendas que no había estudio de impacto ambiental, que estaba construyendo inmediatamente al lado del campo Unar, con una ambición extrema, lo que hace es construir sin importarle el ecosistema que estaba afectando, porque el campo Unar, y esto es lo más importante, no termina al lado del edificio Kandinsky, sino que es un todo, una integración. Estamos parados arriba del campo Unar de Concón y como tú bien dices, es único, es milenario, se formó hace miles de años, ahora no puede reproducirse por el viento porque tiene esta arena milenaria que tiene ahí millones de años y que inclusive tú te subes al campo Unar y la arena que te llevas no vuelve al campo Unar. No se puede regenerar. Abogado, vamos a invitar a la conversación a nuestro compañero Darío Mizrahi, quien se encuentra en Argentina, nuestro compañero en la sección que se hace justamente, en la edición que se hace desde allá de Buenos Aires. Darío, ¿tienes una consulta, tengo entendido, con el abogado? Gabriel, sí, pregúntale al doctor ¿cómo se sigue después de esto? ¿Qué tipo de reclamos se pueden hacer, por ejemplo, a las autoridades, a la empresa constructora? Le pregunto, nos pregunta desde el estudio nuestro compañero, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, de aquí en adelante, ¿cómo se sigue? ¿Qué va a pasar con estas construcciones? ¿Qué va a pasar con el resto de los edificios que están en esta zona? Con los permisos que están, por ejemplo, ese edificio que ustedes paralizaron. ¿Qué se hace de aquí en adelante? A ver, hay un par de cosas que ya hicimos posterior al primer socavón. Primero presentamos un requerimiento de demanda de daño ambiental en contra de BIMAC por la depredación y por la destrucción del campo Unar, que es irremediable, como dijimos, respecto a esa inmobiliaria y de todas aquellas que podrían haber tenido algún tipo de incidencia en la afectación al campo Unar de Concón. Eso fue hace 2 semanas, casi 20 días, a la actual alcaldesa Ripamonti, y si ella no presenta por sí misma esa demanda, nosotros lo vamos a hacer y podría ser ella condenada también como corresponsable al mismo lugar que la inmobiliaria. Lo segundo es que el 1 de septiembre presentamos ante la Contraloría General de la República una denuncia por la falta de probidad del director de Obras Municipales y por haber autorizado la construcción de estos edificios donde no debía haberse construido, y ayer la Contraloría nos dio la razón, anunció con un oficio muy potente desde el punto de vista de la fiscalización que le corresponde a la Contraloría, a la alcaldesa para que efectivamente se hiciera una auditoría, una fiscalización y que se otorgaran y se entregaran todos los permisos alrededor del campo Unar para que nunca más pase lo que pasó. Y no solamente eso, sino que además hay una serie de denuncias a propósito de aquello que hablan de ciertos signos de corrupción y de falta de transparencia en la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, como ya lo hicimos en el director de Obras Municipales de Concón, que a propósito de nuestras presentaciones fue destituido el año 2021 y 2022. Abogado, disculpe, pero esas medidas, por ejemplo, una investigación interna, un sumario, ¿no debería haberlo realizado la municipalidad, la alcaldesa Ripamonti, antes de que ustedes presentaran estos recursos? Por cierto, y es una buena pregunta que hay que hacerle, ¿por qué no se hizo lo que tenía que hacer? Y eso me llama profundamente la atención. Y yo creo que es una pregunta muy válida a propósito de la misma Contraloría General de la República, que a ella no se le viene con cuentos en ese sentido, usted lo sabe mejor que yo. Ahora, ¿hay una solución para este desastre ambiental? Bueno, hay que hacerlo todo de nuevo, hay que repensar la ciudad, hay que paradigmáticamente cambiar el paradigma actual de permisología, etcétera, etcétera, de todos estos permisos que son ilegales y darle la cabida y convivir con el medio ambiente como debe convivirse. Y yo creo que en ese sentido, más que toda la debacle y el ecocidio que significó, es una oportunidad para que pensemos en una ciudad diferente, para que nunca más en una zona de amortiguación alrededor del campo Unar podamos construir algo que es inconstruible. Y eso además sin prejuicio de lo que yo creo que es absolutamente y completamente válido. Yo creo que los propietarios de estos 3 edificios
aunque tengan mucho poder económico, no tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a estar acá y tienen derecho de buena fe a haber obtenido o haber comprado estos departamentos y ahora están colapsados. Y eventualmente hay algunas autoridades que han hablado de demoler. Dona Viva no quiere demoler, Dona Viva quiere que no se construya más en estos espacios. Perfecto, abogado. Le agradecemos este diálogo, esta conversación que ha llegado hasta este punto para conversar con The News. Gracias, Cristian. Y bueno, y estaré disponible en la medida de lo posible. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ha tenido una agenda intensa el abogado de la corporación Duna Viva, a que le agradecemos que haya llegado hasta acá para conversar con nosotros. Bueno, ahí tú escuchaste, Darío, lo que él plantea. La verdad son muchas más interrogantes, más que respuestas las que hay respecto a estos dos grandes socavones que hay acá en la ciudad de Viña del Mar, casi en el límite con la ciudad de Concón. Son dos ciudades que son hermanas, que están unidas urbanísticamente hablando y que definitivamente también están unidas por estas dunas o por lo que queda de las dunas. Gabriel, muy bueno el informe y el testimonio. Seguimos en la próxima salida con The News. Un abrazo, que esté muy bien, Darío.